¿Qué tal? Muy buenas tardes. El equipo número 1 está conformado por mi compañero Emilio Day Cabrera Mozo y su servidor Octavio Ladrón de Guevara Coutinho. Y el día de hoy vamos a hablarles sobre el tema de penas y el proceso penal. Para hablar sobre el tema, vamos primero a definir los conceptos de pena y proceso penal. Por pena entendemos que es la condena, la sanción o la punición que un juez o un tribunal impone, según lo estipulado por la legislación, a la persona que ha cometido un delito o una infracción. ¿Y qué entendemos por delito o infracción en nuestro ámbito? Entendemos que son las iatrogenias. ¿Qué es una iatrogenia? Es el daño de la salud del paciente. También tenemos las negligencias médicas, que esto ocurre cuando un médico actúa sin cumplir las normas de su profesión. Tenemos también la imprudencia, que es cuando el médico realiza algún procedimiento o alguna técnica a sabiendas de que puede dañar la salud del paciente y aún así lo hace. Y por último tenemos la impericia, que esta es la falta de la sabiduría de sus acciones, experiencia o habilidad en la ejecución de su profesión. Ahora, entendiendo el concepto de pena, vamos a definir el concepto de proceso penal. Proceso penal es el procedimiento de carácter jurídico que se va a llevar a cabo para que un órgano estatal aplique una ley. Las acciones que se desarrollan en el marco de estos procesos están orientadas a la investigación, la identificación y el eventual castigo de aquellas conductas que están tipificadas como delitos por el Código Penal. Ahora que ya explicamos ambos conceptos, tanto el de pena como proceso penal, vamos a detallar un poquito más en qué consiste ese proceso penal. El artículo número 20 de la Constitución mexicana nos habla que el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. De los principios generales de este artículo, dice que el proceso penal tendrá por objeto de esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable quede impune y los daños causados del delito se reparen. También habla que toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo, y la valoración de pruebas, lo cual deberá realizarse de manera libre y lógico. También nos señala que para efectos de la sentencia, solo se considerará como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia del juicio. La ley establecerá las excepciones y requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiere desahogo previo. Pasaremos a explicar brevemente en qué consisten estos principios del Código Penal. El principio de publicidad habla que la audiencia debe ser pública, tanto ambas partes como el público en general. El principio de contradicción nos habla que las partes pueden conocer, confrontar los medios de la prueba en los juicios. El principio de concentración nos dice que el desarrollo de la actividad procesal ante los jueces deberá concentrarse en la audiencia pública. Principio de continuidad. Este nos habla que el desarrollo de la audiencia sea en forma continua, sucesiva y secuencial, preferentemente en un mismo día o en dos consecutivos, hasta que la conclusión de la sentencia del juez. Por último, tenemos el principio de mediación. Este dice que establece la audiencia penal se desarrollará íntegramente en presencia física del juez y las partes del conflicto. A continuación, mi compañero Emilio Day va a continuar hablando sobre principios de presunción de inocencia. Dentro del proceso penal contamos con tres principios. El primero, el principio de presunción de inocencia. Este establece que toda persona acusada se presume inocente durante todo el procedimiento en cuanto no sea condenada por una sentencia firme. El segundo, el principio de la carga de la prueba. Este corresponde a la parte acusadora a la carga de probar para demostrar la culpabilidad del acusado, y el que afirma está obligado a probar. El tercero es el principio de oralidad. Este implica que las audiencias se desarrollarán predominantemente de forma oral, pudiendo auxiliarse con documentos. Dentro del procedimiento de juicio oral, nos encontramos con la etapa de preparación del juicio. Esta es una integración de la investigación previa a través del Ministerio Público o el fiscal investigador. Realiza una indagación de los hechos y reúne los elementos necesarios para fincar una responsabilidad, lo que conlleva a interponer una acusación ante un tribunal o un juez penal. Posterior a esto, se comienza con la apertura del juicio. Esta etapa se cita a las partes a una audiencia preliminar en el cual se llevará a cabo el ofrecimiento y desahogo de pruebas y los alegatos. Por último, se da la deliberación y sentencia. Terminada la audiencia de apertura, el juzgador la declarará concluida con el objeto de dictar sentencia. Como parte del Código de Procedimientos Penales contamos con los medios de prueba y los peritos.
Los medios de prueba son todo aquello que se ofrezca como tal. Deben de ser conducentes, no deben de ir en contra del derecho y estos son a juicio del juez o del tribunal. El perito es el experto en una determinada materia que, gracias a sus conocimientos, actúa como fuente de consulta para la resolución de conflictos. Este presenta un examen de hechos, personas u objetos. Debe de tener conocimientos especiales, además de un título oficial en la ciencia o arte. En las características principales del juicio oral encontramos que ésta debe ser expedita. Esto quiere decir que debe carecer de obstáculos, estorbos o inconvenientes. Otra característica es la presentación de una querella, que es la acusación presentada ante un juez o algún tribunal competente. Otra característica es el desahogo de pruebas y por último, la resolución debe transcurrir en un máximo de 3 a 5 semanas.